En este vídeo voy a mostraros el método de tratamiento invasivo de los puntos gatillo del músculo infraespinoso mediante la técnica de punción seca. Hola y bienvenidos de nuevo a Aula Fisio. El músculo infraespinoso es uno de los que conforma el llamado manguito rotador del hombro. Aparte de ser un potente estabilizador de esta articulación, ya que evita su luxación, también realiza rotación externa. El músculo infraespinoso tiene su origen en la llamada fosa infraespinosa. Aquí tenemos la espina de la escápula y justo en este área de aquí sería donde se origina el músculo infraespinoso. Y su inserción sería en el tubérculo mayor o troquíter. El infraespinoso presenta 4 posibles puntos gatillo que van a dar un dolor referido en la zona del borde medial de la escápula, en la zona anterior y lateral, tanto del hombro como del brazo, incluso pudiendo llegar a la mano, y en raras ocasiones también da un dolor referido en la zona suboccipital. Los puntos gatillo del músculo infraespinoso suelen estar presentes en la mayor parte de la población, y esto se debe a ese tipo de trabajos en los que tenemos los hombros adelantados, echados hacia adelante, hay un encogimiento, por lo que la musculatura anterior, como son los pectorales, el subescapular, suelen estar muy acortados, y la musculatura posterior, como es el infraespinoso, se encuentra en una posición de alargamiento en la que no puede realizar bien su función y presenta un desgaste, una sobresolicitación continua del músculo, por lo que al final se fatiga y genera estos puntos gatillo. Bien, una vez tenemos al paciente en decúbito prono, procederemos a localizar el músculo infraespinoso. Para ello, localizaremos la espina de la escápula y justo en la fosa supraespinosa es donde tenemos el músculo infraespinoso. Podemos pedirle a nuestro paciente que realice una rotación interna y veremos ahí el vientre del infraespinoso. Localizaremos el punto gatillo, el punto de mayor dolor dentro de una banda tensa. ¿Ahí molesta? Sí. Vale. ¿Se te va el dolor hacia algún lado? Sí. Vale. Nos colocaremos los guantes. Una vez nos hemos colocado los guantes, procederemos a esterilizar la zona con un poquito de alcohol. Esperaremos unos segundos para que actúe. Y procederemos a la punción. En el caso del músculo infraespinoso, el tope nos lo dará la escápula. Cuando realicemos la punción y notemos el borde óseo de la escápula, ahí pararemos porque sabemos que no tenemos que ir más allá. Las agujas normalmente que se utilizan para el músculo infraespinoso suelen ser de 25, a no ser que sea una persona con un gran volumen muscular, que entonces podremos utilizar una de 40, pero normalmente a mí me gusta utilizar la de 25. Abrimos el blister, quitaremos el seguro y volveremos a preguntar al paciente para localizar el punto gatillo. ¿Es ahí, Pablo? ¿Dónde te duele? Sí. ¿Te molesta más ahí o antes? Un poquillo más ahí. ¿En este? Sí. Vale. Vale. Delimitaremos la zona del punto gatillo con 2 dedos y procederemos a la punción. Haremos entradas y salidas buscando la respuesta de espasmo local. Ahí ha tenido una. ¿Estás bien? Sí. Vale, ahí hemos visto una bastante grande. Y cuando se acaben las respuestas, retiraremos la aguja y haremos presión isquémica para evitar el sangrado, aunque es muy raro que con las agujas de acupuntura se produzca sangrado. Aguantaremos unos segunditos
y retiramos. Una vez realizada la punción, procederemos a un estiramiento para evitar el dolor pospunción. Iremos hacia rotación interna, le pediremos al paciente que vaya hacia la rotación contraria, la rotación externa, empújame. Aguantaremos ahí unos segunditos, relaja y vamos a rotación interna. Podemos repetir varias veces. Vale, empújame hacia arriba, eso es. Relaja. Vale, y una última. Empújame. Y relaja.